Bueno, ¿qué tal? Ya nos conocemos de años anteriores, me vuelvo a presentar por si alguno se olvidó o por si hay algún compañero nuevo, no nos hemos podido ver hasta ahora. Mi nombre es Franco Bongianino. Eh, Vamos a tener educación artística, plástica, visual este año. Elegí esta modalidad para tercer año, al igual que en los años anteriores, porque me parece que para esta asignatura es la más clara, por lo menos dentro de las que se me ocurre, porque permite ejemplificar, porque permite exhibir, porque permite incluso hacer una mirada de corrección, aunque sea muy superficial, de lo que podamos ir haciendo en estas circunstancias, y porque es un poco más parecido al formato del aula, ¿sí? Está que a lo mejor el tema del envío de consignas y demás, que en esta materia sí hubiera sido muy complejo, ¿sí? En tercer año, ¿cuál es el planteo? Porque la idea es manejar los mismos contenidos, no crear contenidos nuevos, sino adaptar el formato, ¿sí? Manejar los contenidos para después poder enlazarlo con lo que vemos en el aula y no pedir cosas que después no nos sean de utilidad para la continuidad que tengamos en el aula. Lo que vemos en tercer año, ¿sí? Así como en primer año, acuérdense que nos ocupamos de lo que tiene que ver con la bidimensión, esto es el trabajo del plano fundamentalmente. Ahí va a aparecer un concepto muy importante y muy estructurador, que es el de la estructura del valor, ¿sí? Está como estructurante de todos los elementos del lenguaje visual. En segundo año vemos lo que tiene que ver con la tridimensión en la bidimensión, ¿sí? Esto es la sensación de profundidad, trabajamos con esto por medio de indicadores de espacio, por medio del recurso de la perspectiva, ¿sí? Y en tercer año, como ya lo que tiene que ver con los elementos del lenguaje ya está bastante agotado, por lo menos para el estudiante que no aspira a ser artista, sino para el estudiante de una secundaria común, como la que tenemos nosotros. En tercer año, decíamos, nos enfocamos fundamentalmente en lo que tiene que ver con el contenido, en la narrativa, en lo que contamos, porque en el diseño tenemos que ocuparnos precisamente de esta parte comunicativa y sobre todo lo que tiene que ver con el contexto, con lo que va a ser el afuera de la imagen, cómo esa imagen se interpreta. Entonces este año va a quedar un poquito en un segundo plano la forma de representar. La forma de presentar va a ser la misma, ¿sí? Vamos a trabajar en hoja número 5, ¿sí? Con el marco, con el rótulo, con los renglones, ¿sí? Con el tema de escribir las consignas del lado de atrás. Si no se tienen hojas porque nos agarró este tema de la cuarentena, obviamente lo haremos en el formato que podamos, esto se presupone ya, ¿sí? Y lo dejamos bien en claro, pero la idea es tener una continuidad, ¿sí? En cuanto a la progresión que venimos desarrollando los años anteriores, y agregarle y profundizar en cuestiones que tienen que ver más con la interpretación de la imagen, ¿sí? En un primer momento. Si esto se continúa, si esto esperemos que no sea así, pero si de continuar mucho más, en una segunda fase ya pasamos a el espacio, ¿sí? A trabajar directamente en el espacio. Pero en esta primera etapa la idea es trabajar con lo que denominamos retórica visual, ¿sí? Es el tema elegido, ¿sí? La retórica, ¿qué es la retórica visual? La retórica visual es todo lo contrario al lenguaje literal. En realidad, sí, empleamos permanentemente la retórica para hablar, ¿sí? La retórica es el arte de adornar el lenguaje, es algo derivado de embellecer el lenguaje, ¿sí? Es algo que está derivado de la literatura, ¿sí? Y decíamos recién, es todo lo contrario a lo literal, es todo lo contrario a la definición que uno puede encontrar en un diccionario, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno puede decir que el país está sumergido, ¿sí? Está usando una figura retórica, lo está diciendo en sentido figurado, no es que el país se hundió, sino que todos interpretamos que está atravesando dificultades, ¿sí? Lo mismo que cuando uno puede decir que me está por explotar la cabeza, sabe que literalmente no va a explotar la cabeza, sino que lo duele la cabeza, ¿sí? Esta forma de hablar, ¿sí? Que se usa mucho en el lenguaje figurado, hace que se economicen palabras y incluso para algunos teóricos, si no existiese esta forma de entender de manera figurada, sería necesario mucha más cantidad de términos, mucha más complejidad en el lenguaje. Esto entonces quiere decir que
La retórica es un elemento fundamental en la comunicación, que lo estamos empleando permanentemente y que por ahora es propiedad del ser humano únicamente. Esto es, las máquinas, una de las particularidades que tienen es que no pueden entender este sentido figurado, sino que son literales en todo. Si yo tuviese un robot y le hablo en el sentido figurado, ¿sí? Está diciéndole que me va a explotar la cabeza, el robot probablemente lo entienda de manera literal, ¿sí? Que me va a reventar la cabeza, entonces tomará las precauciones que tenga que tomar de acuerdo al problema que tenga. Bueno, esto un ser humano lo puede decodificar y entender y ponerlo en contexto, que de eso se trata, poder contextualizarlo, ¿sí? Poder entender que no estamos hablando de ese hecho. En el aspecto visual se utiliza mucho en la publicidad, ¿sí? La retórica visual es un elemento que permanentemente va a aparecer en la publicidad con la finalidad de vendernos algo, ¿sí? Va a aparecer ocultando la finalidad que quiere, que es la de vender, y hablando en un sentido figurado, nos va a lo mejor hablar del aceite, ¿sí? Como algo, o del jabón como algo que permite a lo mejor fluir como el agua, ¿sí? Cuando en realidad muchas veces manejan imágenes contradictorias. Nosotros no nos vamos a enfocar en el lenguaje publicitario, porque no es la intención, sino que vamos a seguir con la insistencia en lo que tiene que ver con el lenguaje visual desde lo artístico, porque entendemos que es mucho más profundo que el simple deseo de vender, ¿sí? El arte tiene un sentido más trascendente, un sentido de preguntas sobre la existencia, de preguntas sobre el para qué vivimos, el para qué existimos, una serie de interrogantes, ¿sí? Que nos plantean como seres humanos. Bueno, esto que vemos de la retórica visual lo vamos a tratar de expresar permanentemente desde lo artístico. Esto significa que siempre estas figuras que utilicemos, que así se denominan figuras retóricas, van a estar suavizadas de alguna manera, ¿sí? Van a ser menos obvias que pueden ser las del lenguaje publicitario. Para eso, y lo mismo que hicimos en otros años, lo que vamos a hacer fundamentalmente son textos de esta autora, ¿sí? Una autora argentina que está dentro de la bibliografía, que es Elena Oliveras, ¿sí? No estoy mostrando esto para comprarlo, sino para ver de dónde sacamos esto que vamos a ir diciendo permanentemente, porque uno puede a lo mejor tener dudas sobre lo válido o no, ¿sí? De lo que estamos planteando. Cuando termine el video y esté la consigna dada, vamos a subirlo después, si podemos, a este canal que hemos creado. Y la mecánica que vamos a tomar, si esto continúa, es que las dudas que pueda haber las planteen, ¿sí? Está ahí en el próximo video, en la próxima clase de existir, ¿sí? Salvo que volvamos a clase. Ahí trataremos de salvar las dudas y demás. No sé si lo hemos dicho, pero no lo vamos a poder corregir, ¿sí? El trabajo. Las figuras retóricas, ¿sí? Surgen, es una forma de pensar, ¿sí? Que Elena Oliveras lo plantea casi en igualdad con el pensamiento científico, porque las figuras retóricas requieren de identificar analogía. ¿Qué es una analogía? Un parecido. Yo, para poder decir esta cuestión que me explota la cabeza o que me hierve los pies, tiene que haber previamente, ¿sí? Un parecido, ¿sí? Algún parecido, ¿sí? Un parecido entre una cabeza y una bomba, entre el hecho de hervirse los pies y demás. Tiene que haber algún parecido. Para hacer esa comparación, que no tiene que ser tan obvia, es necesario un razonamiento, una forma de pensar bastante compleja que emplean los artistas, ¿sí? Y que también sirve muchas veces a los científicos para comparar y para poner en situación sistemas que a lo mejor son muy distintos, pero que sirven para atravesar relaciones entre elementos que a lo mejor parecen que están desvinculados. Por eso es que esto refuerza lo que decíamos desde el primer año, el valorar el arte como conocimiento, el arte como pensamiento, y acá lo confirmamos utilizando esto que denominamos analogía. ¿Qué es una analogía? Es un parecido, ¿sí?
para poder emplear esto que denominamos como figuras retóricas, esto que es lo contrario del lenguaje literal, necesitamos primero entender y comparar y buscar analogías. Cuanto más extrañas sean esas analogías, más va a ocurrir el llamado de atención del que nos habla Elena Oliveras, ¿sí? Que plantea que la metáfora, que es el libro que mostrábamos recién, lo que genera, ella lo llama, yo sé que esto es complejo, una impertinencia semántica. Esto quiere decir que es algo, una irreverencia, es algo que tiene que ver con el significado, que me llama la atención, ¿sí? Está y que va a hacer que yo atienda más al contenido después a partir de este llamado de atención que me da esa figura retórica. Nuestra idea es comenzar con dos figuras retóricas, que son las más simples, y vamos a ir complejizándola a medida que vayamos avanzando. La consigna va a consistir en hacer dos composiciones, una con cada una de estas figuras retóricas, y pintarlas después con la técnica de la acuarela, ¿sí? Las figuras retóricas de las que hablamos son dos, decíamos. Una es la animalización, ¿sí? La animalización se viene utilizando desde siempre, esto es representar hombres que adquieren formas animalescas, ¿sí? Por el motivo que sea, ¿sí? El maestro en esto es el Bosco, ¿sí? Esta persona que adquiere ese cuerpo, esa cabeza, ¿sí? Medio monstruosa, ¿sí? Cualquier elemento que yo pueda ver del Bosco acá representado al infierno de manera muy atormentante, digamos, como él lo va a hacer. Este animal, digamos, tiene aspecto humano, ¿sí? Tiene rodillas, tiene brazos y demás, pero tiene cabeza de animal, ¿sí? Bueno, yo lo que voy a tener que hacer, lo que vamos a tener que hacer es tratar de representar, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Personas que empiecen a adquirir características de animal. Acá fíjense de acá, ¿sí? Que digamos una imagen caricaturesca de una figura religiosa, ¿sí? De ese entonces. Piensen que Bosco está en un país que después va a ser uno de los lugares más importantes de la religión protestante, así que ven con mucha crítica a la Iglesia Católica, ¿sí? Por eso es que va a aparecer este personaje así, con aspecto de animal, ¿sí? Entonces, uno de los dibujos va a tener que consistir en eso, ¿sí? Una persona con algún rasgo secundario de animal, ¿sí? Puede tener cabeza de animal, cuerpo de animal, cualquier personaje que uno se le puede ocurrir. Ese animal obviamente va a implicar determinados atributos, ¿sí? Va a tener determinados atributos o defectos, ¿sí? Como la cabeza de burro habitual que se le puede hacer a una persona para hablar de que esa persona es un ignorante, por ejemplo, ¿sí? Siempre esto, digamos, está al borde ya de la ofensa, implica una crítica, ¿sí? Cuando uno hace este tipo de dibujo, de representación, ¿sí? Así que en la primera representación vamos a utilizar este recurso de la animalización, ¿sí? Vamos a ir viendo a medida que avanzamos algunas imágenes, ¿sí? Como para que nos quede claro, ¿sí? Mientras contamos esto. Un elemento que no hemos mencionado es que siempre la retórica se basa en dos elementos, ¿sí? Mientras vemos algunos ejemplos los vamos contando. Un elemento es el sujeto, ¿sí? Y otro elemento es el modificador, ¿sí? Estos dos elementos son los que entran en juego. En el caso de, por ejemplo, dibujarme a mí, ¿sí? Con una cabeza de burro, el sujeto sería el docente, ¿sí? El modificador sería el burro, ¿sí? Pero ¿qué nos dice Elena Oliveras, ¿sí? Yo me aburro, me transformo en burro, ¿sí? Pero al mismo tiempo el burro adquiere dotes de docente, ¿sí? O sea, los dos elementos se modifican, ¿sí?
sujeto, en este caso el que domina, el que termina teniendo la identidad principal, ¿sí? Y el que lo modifica, ¿sí? También se modifica. Y esto va a ser después que, porque el arte está en todos lados, ¿sí? Que uno, cuando ve un burro, ya no lo vea como lo ve habitualmente, ¿sí? Y cuando ve un docente lo mismo, en este ejemplo tan elemental y que además es tan utilizado. Pero y ese es un poco, son los elementos que van a estar jugando. Entonces decimos un sujeto y un modificador. En el caso de la animalización, el sujeto es la persona y el modificador es el animal con el que yo voy a jugar para modificarlo, ¿sí? En el caso contrario, ¿sí? Voy a tener la personificación o prosopopeya, ¿sí? Vamos a ir viendo algunos ejemplos. En este caso, se utiliza mucho en publicidad, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo veo un dibujo o un dibujo animado, cuando veo que un conejo sufre porque perdió algo, bueno, o digamos, construye sentimientos similares a una persona, o siente tristeza o siente alegría. Cuando se le dan atributos de persona, ¿sí? A un animal o a una cosa, ¿sí? Cuando vemos a lo mejor en alguna propaganda, alguna publicidad de detergente y demás, que alguna botellita habla y más, eso también es una personificación. Se lo llama personificación o prosopopeya, ¿sí? Son las mismas figuras que se van a utilizar en literatura, ¿sí? Esas formas, ¿sí? Y como decíamos antes, acá el sujeto va a ser la cosa, el sujeto va a ser el animal, y el modificador es al revés, y el modificador son estas virtudes propias de un ser humano, ¿sí? ¿Y dónde aparecen estas virtudes? Fundamentalmente en los sentimientos, en las relaciones que se entablan con los demás, ¿sí? Y demás. Entonces, la idea va a ser, en este caso, ¿sí? Representar la otra composición empleando la figura retórica de la personificación o prosopopeya, como hemos ido viendo algunos ejemplos, ¿sí? La idea es, cuanto más creativo sea, más me va a llamar la atención, ¿sí? Y acá hacemos la metáfora forma parte de esta figura, ¿sí? La metáfora va a ser la última que veamos, pero Elena Oliveras nos habla, por ejemplo, de metáforas de uso común que se llaman lexicadas, que son metáforas muertas. Yo sé que esto puede ser un poco complejo, pero por ejemplo, cuando hablamos del mouse, ¿sí? El mouse de la computadora en realidad es una metáfora, ¿sí? Es en sentido figurado y está pensado por una similitud, una analogía con un ratón verdadero. Pero esta metáfora no tiene un impacto como podría tenerlo otra, que yo podría hacer, ¿sí? No tiene ese impacto de llamarme la atención, de golpearme, porque ya es algo de uso común, por eso se llama metáfora muerta o lexicada, ¿sí? En este caso, cuanto más creativa sea, cuanto más distinta sea esta metáfora, más llamativo va a ser. Una metáfora común podría ser, lo que ya se ha usado mucho, es poner las manos como si fueran tijeras, digo, de hecho hay una película y todo, ¿sí? O como si fuesen ramas, esto incluso lo hemos hecho ya en los primeros años. Acá tenemos que avanzar en eso, ¿sí? Podría ser eso también, pero profundizar y buscar, ¿sí? Algo más creativo, ¿sí? Ahí está la cuestión. Y acá se entiende un poquito más el contenido de este año. Este año trabajamos fundamentalmente en lo que contamos, en lo que comunicamos, en cómo se interpreta eso que comunicamos, ¿sí? Lo que vimos años anteriores se presupone. Obviamente puedo usar el recurso, y tengo que usar el recurso de la tridimensión, o sea, la sensación de profundidad, puedo usar indicadores de espacio, puedo usar la perspectiva, puedo usar el elemento que quiera. Pero fundamentalmente tengo que hacer dos composiciones. Una, empleando la animalización, y la otra, la personificación o prosopopeya. Al concluir el dibujo, estamos hablando de la propuesta del tercer año, lo vamos a pintar. La idea de este año era seguir trabajando con acuarelas como habíamos hecho el año pasado, pero como no nos hemos podido ver, no conozco los estudiantes que tenemos y demás, no sé si hay compañeros nuevos y no sé si hay compañeros que las tienen, así que nos vamos a manejar con lo que tengamos, lápiz negro, lápiz de color. Vamos a pintarlo como hacemos habitualmente el año pasado, ¿sí? Una vez que hacemos los dos dibujos, la hoja tiene que tener marco y rótulo, volvemos a decir, como lo tenía el año pasado. Vamos a juntar al final
la explicación que utilizamos para primer y segundo año para las medidas, por ser un compañero nuevo, ¿sí? Y vamos a utilizar esto que era la estructura de valor, ¿sí? Acuérdense, cuando yo terminaba el dibujo le pongo los numeritos, ¿sí? Que me va a indicar grados de claridad y oscuridad. Esto me sirve para ordenar la diversidad de los contrastes de valor, ¿sí? El 1 es blanco, el 2 es gris claro, el 3 gris oscuro, el cuarto lo más oscuro todavía. Si son relaciones de claridad y oscuridad, relaciones de valor, me ordenan en 4 grandes contrastes. Primero lo voy a pintar en lápiz negro, en forma ordenada, con grises, y arriba voy a agregarle color, pero respetando, ¿sí? Respetando el color de abajo. Quiere decir esto, que yo, por ejemplo, si quiero pintar arriba del segundo contraste, puedo usar rojo, pero voy a tratar de apretarlo un poco, cosas de agregarle la información de el tono, esto es el color, la temperatura, si es cálido o frío, sin perder el tema del valor, ¿sí? Esa va a ser la limitación, si quiere, que tenemos por ahora, al menos de trabajar con esto que ya hemos visto en años anteriores. Cuando concluimos el trabajo, que hacíamos el año pasado, lo que vamos a hacer es, los que tengan, siempre hacemos este supuesto, digo, el que tenga el material, no hay que salir a buscarlo, ¿sí? Si no lo tenemos, lo hacemos como podamos, pero el que tenga el material, acuérdense que poníamos plástico en un platito y con un pincel, ¿sí? Lo que hacíamos era barnizarlo, pero no pasando todo por encima, sino que lo que hacíamos era empezar a pintar por arriba del segundo contraste primero, ¿sí? Después arriba del tercero y por último arriba del cuarto, para evitar que se nos corriese, ¿sí? En eso sí es parecido al año anterior, ¿sí? Con esto ya damos por concluido el trabajo y bueno, y la idea es que para la semana que viene, ¿sí? Tenemos una semana para hacer estos dos dibujos. Obviamente se va a extender un poco más porque no van a ser puntuales las clases exactamente el mismo día, el mismo horario, así que lo podemos extender, y en caso de que esto sea, como se espera, más prolongado, avanzaremos a la siguiente figura retórica, ¿sí? Como para poder seguir con este mismo proceso, ¿sí? A la vuelta los trabajos se van a corregir, se van a calificar, ¿sí? Mientras tanto lo que podemos hacer es ir contestando preguntas y demás, si hay preguntas sobre el proceso. La idea, volvemos a decir, es hacerlo en los número 5, con marco, rótulo y renglones, como hicimos en los meses anteriores. La consigna, lo que fuimos poniendo en las distintas placas, tiene que estar anotado del lado de atrás. La consigna y la explicación, aunque sea en forma breve. Y bueno, esto es todo para tercer año. Nos vemos la próxima semana con un video similar. No se olviden de preguntar, ¿sí? De consultar, porque al inicio del siguiente video vamos a ir contestando las preguntas, las dudas que haya, ¿sí? Y acuérdense de lo más difícil en este periodo es organizar los tiempos. El afuera, a mí muchas veces, a uno, sí, a uno también como adulto, el afuera, el adentro, uno lo organiza en sus tiempos. Ahora nos encontramos con esta situación realmente distinta, inédita para todos, y lo más difícil es eso, separar los momentos de diversión del trabajo. Es bastante complicado, así que bueno, traten de ir administrándolo eso. Es trabajo por una semana, no es para hacer en un solo día, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Me preguntan, nos consultan cualquier cosa, nos vemos en una semana. Hasta pronto. Bueno, este video tiene por finalidad explicar el uso de la regla. Por un lado, está dirigido fundamentalmente a los estudiantes de primer año, pero se inserta después este mismo video en segundo y tercer año, como para que se pueda recordar. Si alguno se olvidó, en esos casos se recomienda pasarlo más rápidamente para que no se haga tan lento. Recordamos lo que hemos dicho en primer año, ¿sí? La regla cumple dos funciones, una es medir y la otra es dibujar. Cuando mido no dibujo y cuando dibujo no mido. Se mide siempre desde el cero, ¿sí? Fíjense que está desplazado hacia la parte interior, ¿sí? Nunca desde el inicio del plástico, salvo que se tenga este tipo de regla, como esta regla metálica, donde sí me va a coincidir el cero con el inicio del plástico. Pero sacando esa
excepción si el 0 va a estar retraído. Bueno, voy a apoyar la regla, ¿sí?, en el margen derecho, ¿sí? Voy a tomar, si tengo varios lápices, en este caso yo estoy tomando un lápiz 2H, ¿sí? Puede ser 2H, 3H, y si tengo un solo lápiz voy a usar el HB, pero de manera bien suave. Yo lo voy a hacer más fuerte para que se pueda ver, ¿sí?, pero trato casi de que la línea sea invisible. Voy a alinear el marco, decíamos, el margen de la hoja con el 0, ahí, ¿sí?, para que se vea con claridad. Y en el 2 me voy a chocar con la regla, voy a hacer una marquita. Ahí estoy midiendo y no estoy dibujando. Voy a bajar la regla a cualquier altura, no tiene que ser abajo de todo, a cualquier altura, pero distante de la otra. Y voy a medir, ¿sí?, sin dibujar. Después voy a girar la regla, ¿sí?, y voy a dibujar y no voy a medir, ¿sí? Voy a hacer esto. Yo lo hago de manera más oscura para que se pueda ver en la cámara, pero la idea es no presionar y hacerlo una única vez. Una vez que medí el margen izquierdo, voy a ir sobre la parte superior y voy a alinear el 0, ¿sí?, con el margen superior, y voy a hacer una marquita en 1, en un lugar. Voy a hacer lo mismo alejado del otro, alineo nuevamente en 0, no me apuro, no lo mido en un solo lugar, giro la regla y con la línea casi invisible, ¿sí?, 1. En el caso, como decíamos antes, del ejemplo que estamos mostrando, lo presionamos más para que se pueda ver, si es posible, con la cámara. En caso de tener una regla más cortita, porque me tomó la cuarentena por sorpresa, porque no tengo, o por el motivo que sea, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero lo vamos a medir más veces, ¿sí? Entonces, voy a alinear nuevamente la regla con el 0 en el margen superior, ¿sí? Y voy a hacer una marquita, ¿sí?, en 1. Lo voy a hacer 3 veces, ¿sí?, para que la regla me alcance, ¿sí? Nuevamente alineo, dibujo, ¿sí?, ahí lo pongo lo más exacto posible, dibujo, ¿sí?, dibujo acá también, ¿sí?, ahí, y por último vuelvo nuevamente a la regla anterior, ¿sí? Por último voy a medir 1 centímetro en este otro margen, ¿sí?, 1 centímetro, giro la regla, y lo 1. Vuelvo a decir, lo hacemos con la mayor suavidad posible. Una vez que hicimos este marco, ¿sí?, vamos a tomar la goma y vamos a borrar las linitas que pudiesen haber superado el rectángulo este que planeábamos hacer, ¿sí? Vamos a tomar un lápiz más blando si tenemos. Yo en este caso estoy tomando un lápiz 2B, ¿sí?, y vamos a repasar los contornos, ¿sí?, esta vez sin sobrepasarnos, ¿sí?, para que se vea con mayor claridad este rectángulo que habíamos hecho. Ahí. Aquí. Y en otro lugar. Ahí. Nos va a quedar el marco, ¿sí?, que se va a ver hasta donde llega cada uno de los contornos. Luego voy a girar la hoja, ¿sí?, y voy a repetir la operación del lado de atrás, ¿sí? Voy a hacer nuevamente un marco del lado de atrás. Repetimos lo que hacíamos, alineo el 0, ¿sí?, alineo el 0 con el marco
con el margen de la hoja, hago una marquita en 2, me echo con una regla, hago lo mismo ahí abajo, giro la regla y dibujo y no mido, como hemos dicho antes, ¿sí? Esto sobre todo lo destinamos a los estudiantes del primer año, ¿sí? Al principio puede costar. Después hago lo mismo en la parte superior, pero con 1 centímetro, alineo la regla en 0 y hago una marquita en 1. No me tengo que confundir con esta rayita larga que hay entre el 0 y el 1, que es medio centímetro, 0,5, ¿sí? Hago una marquita en 1, hago una marquita en 1, ¿sí? Ahí, giro la regla, alineo las marquitas y dibujo, ¿sí? Lo mismo voy a hacer desde este otro margen, ¿sí? Alineo con el 0, hago una marquita en 1, hago una marquita en 1, acá también, y 1, ¿sí? Y por último, en este último margen, sí, acuérdense, si la regla es más corta hay que medir varias veces. Mido 1 centímetro en varios puntos. Y 1. ¿Sí? Una vez que hice el marco, ¿sí? Del lado de atrás, voy a tener los agujeritos del lado de mi derecha. ¿Sí? Voy a mantenerme con la hoja así. Voy ahora a dibujar el resto de la diagramación del reverso de la hoja. Voy a apoyar la regla a cualquier altura, ¿sí? Sobre la línea del marco inferior, no del margen sino del marco, y voy a hacer una marquita en 5 centímetros, ¿sí? Y en 6. Voy a hacer lo mismo aquí, ¿sí? Si la regla es larga lo puedo hacer en 2 lugares, alcanza. Hago una marquita en 5 y otra en 6. ¿Sí? Que estoy haciendo un renglón de 1 centímetro a 5 centímetros de distancia del marco, o si se quiere a 6 centímetros del margen, ¿sí? 1, ¿sí? Está, dibujo y lo mido. Después la siguiente medida va a ser en la parte superior, que eso también lo puedo hacer con una regla corta, ya que voy a medir 9 centímetros, sin girar, sin mover la regla, mido 10 centímetros, mido 19 centímetros y 20. ¿Sí? Voy abajo con la regla, sobre el renglón de 6 centímetros, y voy a medir con el 0 alineado en el marco, 9, 10, 19 y 20. Al final repetimos de todas maneras las medidas por si alguno o alguna le quedó alguna duda. Voy a unir hasta el renglón, este último que hice, que está cerca de los agujeritos, no lo continúo, lo uno hasta ahí, ¿sí? Ahí. Y acá sí lo voy a unir, ¿sí? Porque voy a dibujar el rótulo, ¿sí? Ahora vamos a explicar qué quiere decir esto, ¿sí? Lo continúo hasta acá. Y lo continúo hasta acá, ¿sí? Al finalizar voy a borrar estas líneas y la intención va a ser que me queden 5 rectángulos separados, ¿sí? Voy a borrar estas uniones, acá, ¿sí? Acá, sí, se me quedó, acá también, ¿sí? Cosa de que estos rectángulos queden separados. Una vez que borré las uniones de entre los distintos rectángulos, voy a tomar, en este caso, como habíamos dicho, el lápiz 2B, ¿sí? En mi caso puede ser el 3B o el mismo lápiz presionándolo más, y voy a repasar los contornos, cosa de que se hagan visibles estos 5 rectángulos, ¿sí? Por separado. Recordemos que esto no es más que una convención, esto quiere decir que es algo arbitrario, que podría tener otras medidas, ¿sí? Que en otras escuelas se utilizan otras medidas. Nosotros optamos por esta
por una cuestión en parte arbitraria, pero en parte de funcionalidad, o sea, nos va a servir a una utilidad cada una de las cosas que hagamos, ¿sí? Voy a repasar los contornos, ¿sí?, de los 5 rectángulos que tengo acá. Con el lápiz 2B. Trato de todas maneras de no presionar mucho sobre la hoja para que después a la hora de dibujar esto no perjudique, porque lo que más nos va a importar no es el marco, sino obviamente lo que digamos con nuestras imágenes del lado del frente de la hoja, ¿sí? Voy a remarcar cada uno de estos rectángulos, ¿sí? Si no tengo lápiz 2B o 3B, uso el HB apretándolo un poquito más, como dijimos recién, no hay ningún problema. Recuerden que la idea de la cuarentena es poder permanecer en la casa de uno en resguardo, ¿sí?, evitando esta continuidad de contagio. Nos va a quedar algo como esto, ¿sí? Bien, lo que sigue ahora es apoyar nuevamente la regla, ¿sí?, en la parte superior, ¿sí?, y la idea va a ser hacer renglones de uno en uno en el interior de cada uno de los rectángulos, ¿sí? Para eso voy a marcar en varios puntos, siempre con el 0, ¿sí?, puesto desde donde quiera medir. Hago una marquita en 1, en 2, en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me voy a llegar hasta 13, ¿sí? Lo mismo hago en cualquier otro lugar, puede ser utilizando el marco, me conviene, si empiezo de arriba en todo, ¿sí?, porque no mide lo mismo, y si en un lugar empiezo de arriba y en otro de abajo, me van a quedar las líneas no paralelas, ¿sí? Voy a medir de uno en uno, ¿sí?, hasta abajo, ¿sí?, ahí. Y ahora sí, voy a girar la regla y voy a empezar a trazar los renglones. Lo voy a trazar de esa manera. Acá freno, sigo, freno ahí y sigo. Pero siempre habiendo alineado las marquitas. Mostramos de nuevo acá, ¿sí? Alineo las marquitas, dibujo, freno ahí, continúo, freno ahí, continúo, ¿sí? Abajo igual, freno, continúo, freno ahí y continúo ahora de nuevo, ¿sí? Las líneas de los renglones sí o sí tienen que ser casi invisibles, porque la intención es usarlo como guía para escribir, ¿sí? Y así continuamos hasta abajo, ¿sí? Una vez concluido todos los renglones, vamos a contar qué fue lo que hicimos y qué función cumple cada una de las partes. Esto que hicimos acá se va a denominar rótulo. Rotular quiere decir nombrar, ahí van a ir nuestros datos. En este otro rectángulo sí vamos a colocar lo que vayamos a traer para la siguiente clase, y acá la explicación y la consigna. Entonces, acá voy a poner mi nombre y apellido directamente, no pongo nombre, dos puntos, apellido, dos puntos, sino lo pongo directamente, nombre y apellido, ¿sí? Año, en el año no pongo año 2020, sino que voy a poner año primero, segundo, tercero, el año en que estoy cursando. Curso, ¿sí?, A, B, C o D, ¿sí? Unidad 1, ¿sí?, en este caso, el título, ¿sí?, hoja número 1 en este caso, el título, que muchas veces tiene un subtítulo, ¿sí? Acá vamos a poner para la próxima clase, en este caso van a ser 4 hojas con marco
rótulo y renglones. Y para dentro de 2 clases, otras 4 hojas más con un marco, rótulo y renglones. ¿Sí? En la parte superior va a venir la fecha, acá en general viene la fecha, ¿sí? En este caso va a estar un poco fuera de lugar por las circunstancias que tenemos, porque uno puede ver el video y hacerlo en una determinada fecha, otro en otra, ¿sí? Tratemos igual de ir haciéndolo semana a semana. Acá abajo va a venir la explicación, ponemos así, explicación. Igual cuando sea esto lo vamos a indicar y no es que uno tenga que poner lo que haya entendido, sino va a ser una explicación bien explícita y la vamos a indicar copiar. Va a ser lo más breve posible, pero se va a escribir. Esto es así, ¿por qué? Porque la educación artística es una formación que se centra fundamentalmente en lo visual y muchas veces sus explicaciones devienen de la tradición oral. Entonces es importante hacer un esfuerzo porque esto quede escrito para que poder aclarar los conceptos que estamos manejando. Al término de la explicación, donde sea que termina, vamos a poner la consigna. Esto es lo que esperamos que se realice. Entonces, en conclusión, ¿sí? Ahora vamos a repetir las medidas que empleamos. Bien. Del lado delante, entonces, recordamos lo que hicimos. Del lado delante medimos 2 centímetros, ¿sí? Desde el margen, ¿sí? Hasta el marco lo hicimos en 2 lugares, siempre midiendo desde el 0. En el resto de los márgenes medimos la misma medida, 1 centímetro. Lo medimos en 2 puntos si la regla era de 30, si era más chica lo medimos en más de 2 lugares. Después dimos vuelta a la hoja e hicimos lo mismo, lo pusimos así para hacerlo más simple, ¿sí? Medimos 2 centímetros del lado de los agujeritos, ¿sí? Para que nos queden claros, y 1 en el resto de los márgenes. Obviamente después esto lo colocamos como corresponde, que es con los agujeritos del lado de la derecha, ¿sí? Y seguimos dibujando. Primero medimos, ¿sí? Desde este marco inferior 5 centímetros, ¿sí? Hasta aquí, después 1 centímetro y después acá lo que sobrara, ¿sí? ¿Por qué lo simbolizamos así? Porque si bien en todos los casos se trata de hojas número 5, hay distintos tamaños, no está normatizado, no hay una norma concreta de cuántos centímetros tienen que medir. Entonces hay hojas número 5 que miden medio centímetro más, otras miden medio centímetro menos, y por eso es que esto es lo que sobra. Del otro lado medimos 1 centímetro, como dijimos acá, después 9 centímetros, 1, 9 centímetros nuevamente, 1, y acá otra vez lo que sobrara. Debía sobrarme 9 centímetros si la hoja que usamos es la hoja estándar, pero hay hojas número 5 un poco más chicas. Bueno, hasta acá fue la explicación del uso de la regla, de la diagramación y presentación de los trabajos. Espero que haya sido claro. Cualquier duda lo colocan debajo del video y volveremos a explicar, o vuelvan a pasar el video si es algo que no se haya entendido, y si no lo explicaremos nuevamente en la próxima clase.